Bueno, en esta oportunidad hablaremos de la tentativa de delito o del delito de tentativa, del intento criminal, del castigo a aquel que no logró su objetivo, del delito imperfecto, del conato de delito, del proyecto de delito, es decir, de la tentativa. Bienvenidos a Soy Defensor. Como siempre, debo recordarles que es importante para los efectos de este canal que se suscriban, que además puedan compartir este video, que nos comenten, que activen la campanita para que les lleguen diversas notificaciones y sobre todo que nos digan qué no les gustó, con qué no están de acuerdo, qué temas creen que deberíamos ampliar para que vayamos construyendo comunidad y discutiendo esos importantes temas sobre el derecho penal, tanto en su parte procesal, sustancial, como también en los delitos en particular. En esta oportunidad hablaremos de la tentativa. Y dentro de las discusiones que tendremos analizaremos algunos de sus aspectos más teóricos, algunos de los problemas de su justificación, pero también la manera práctica como se encuentra contemplada en Colombia en su artículo 27, incisos primero y segundo. También hablaremos de las distintas discusiones para poder determinar cuándo finalizan los actos preparativos y cuándo comienzan los actos ejecutivos, cuáles han sido las diversas versiones que se han dado sobre el uno y el otro, y en la etapa contemporánea cuáles son las discusiones que se siguen dando sobre la punición de esta forma de aparición del delito que algunos llaman el delito imperfecto. Sin importar las maneras como lo llamen, estamos hablando de cuándo podemos castigar a un sujeto que todavía no ha realizado todo lo que se exige para que haya un delito en su modalidad ordinaria. Es decir, ¿cuándo podemos castigar a alguien por homicidio sin que haya muerto? ¿Cuándo podemos castigar a alguien por hurto sin que todavía haya un apoderamiento de los recursos? ¿Cuándo podrá haber, por ejemplo, un secuestro sin que todavía haya perdido la libertad la persona? Etcétera, etcétera, etcétera. La tentativa es la punición, es decir, el castigo de un acto sin que todavía haya logrado su finalidad, sin que se haya completado. Por eso muchos lo llaman un delito imperfecto, haciendo alusión a que el delito perfecto es el delito que se encuentra consumado. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque sí hay un delito perfecto, solo que ese delito perfecto tiene un dispositivo amplificador que lo reconfigura. Es por ello, y aunque parezca una diferencia simplemente gramatical, que no es del todo adecuado hablar de la tentativa de delito, sino del delito de tentativa. ¿El por qué? Resulta que cuando estamos frente a la tentativa no es que haya un intento de delito, porque por el intento de delito nadie debería ser castigado, sino que hay un delito que consiste en castigar el intento de realizar una actividad delictiva. Ello requiere algunos requisitos, porque el delito base no está apareciendo en su totalidad. También por eso es que preferimos no hablar de tentativa de homicidio, sino de homicidio en modalidad tentada. Tentativa de hurto, sino hurto en modalidad tentada. Sin embargo, cuando vamos hablando rápido y en el uso normal del lenguaje, pues obviamente podemos cometer podemos realizar esas expresiones, podemos emanar esas expresiones lingüísticas sin que sea del todo válido una oposición. Pero hoy, como nos interesa establecer los lineamientos técnicos de la tentativa, sí nos interesa aclarar que no estamos ante un intento de delito, sino ante un delito que consiste en haber intentado la realización de otro. Pero reitero, para ello se requieren varias características. Fundamentar su punición no es siempre sencillo, porque alguien podría decir, pero es que si el delito no se ha consumado, pues no hay delito. Y ese argumento tiene algo de verdad. Pero lo cierto es que en las sociedades hemos decidido castigar el intento de realizar ciertas conductas delictivas por la salvaguarda de la sociedad. Y es por ello que acierta Carrara cuando establece que en la tentativa el peligro reemplaza lo que en otras conductas sería el daño. Es decir, en la tentativa no hay un daño, pero sí hay un peligro de afectación que hace las veces de daño para esta clase de conductas delictivas. De una u otra, alguien podrá decir, hombre, pero es que eso es bastante peligrosista. Sí, esta es una figura que tiene su fundamento en una anticipación del castigo con base en el peligro que cierto comportamiento puede representar. Y por ello es que tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son las características necesarias y suficientes para poderla castigar. Primero quiero hacer una aproximación a un tema bastante esencial en la discusión penal, pero que solemos pasar por alto, y es el disvalor de acción y el disvalor de resultado. El disvalor de acción es, digamos, un polo. Ambos debemos entenderlo como polos. Es decir, no hay nada que sea totalmente disvalor de acción ni nada que sea totalmente disvalor de resultado. Vamos a entenderlo como dos polos.
dos polos que invitan a castigar ciertos comportamientos. En el disvalor de acción se va a castigar el comportamiento por el comportamiento mismo, independientemente de los resultados que ese comportamiento haya logrado. Mientras que en el disvalor de resultado se castigará el comportamiento única y exclusivamente si éste ha realizado una afectación del bien jurídico que la norma pretendía tutelar. Profesor, yo ya no creo en los bienes jurídicos, creo en las expectativas. Muy bien, en la efectiva afectación de las expectativas normativas que ese tipo penal busca proteger o consolidar. Será igual. En nuestra Constitución, me refiero a la Constitución Política de Colombia, queda claro que nosotros tenemos un disvalor mixto, es decir, tenemos dos polaridades siempre activas y los delitos irán ondulando entre la una y la otra de una manera pendular y habrán unas conductas que sean más del disvalor de acción y otras que sean más del disvalor del resultado según el caso. Nos referimos al artículo 16 de la Constitución Política. Sobre este, y creemos que de manera acertada, el profesor Carlos Arturo Gómez Pavalló ha diagnosticado que se encuentra el injusto mixto. ¿A qué nos referimos? ¿Qué dice el artículo 16? El artículo 16 habla del libre desarrollo de la personalidad. Profesor, ese es el artículo por el cual yo me puedo poner una cachucha en clase. Profesor, ese es el artículo por el cual yo me puedo poner una pantaloneta para ir a cualquier lugar. Profesor, ese es el artículo por el cual yo puedo decidir si veo o no veo religión en el colegio. Profesor, sí, claro. Esas son los aspectos superficiales del libre desarrollo de la personalidad. Pero el libre desarrollo de la personalidad no es otra cosa que la libre autodeterminación que yo tengo. Es decir, es el fundamento de hasta dónde puedo configurar yo mi vida y cuándo el Estado puede ponerme los límites a mi libertad, ponerle límites a mi libertad, ponerle límites a mis comportamientos y cuándo puede entrar a castigar lo que el Estado considere inadecuado dentro de mi conducta. Y por ello es importante leerlo con toda la tranquilidad y con todo el detalle como invita a hacer el profesor Pavalló. Allí aparece lo siguiente. Todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que ponga el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás. Hay que hacer énfasis en las dos cosas, el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás, pero además hacer énfasis en la conjunción, en la cópula que los une, que es la I, lo cual quiere decir que ambos son los límites, no es que a veces sean los límites acá y a veces sean allá. No es que unas veces mis límites sean los derechos de los demás y otras veces sea el ordenamiento jurídico. No, para poder limitar mi libertad se requiere tanto que llegue a la frontera de los derechos ajenos como también que llegue a la frontera de lo normativamente establecido sobre cierto comportamiento. Y allí hay una pista muy importante. Precisamente el disvalor de resultado busca que yo no dañe los derechos ajenos, mientras que el disvalor de acción busca que yo no realice un comportamiento contrario a la norma. Digámoslo de otra manera, aunque a veces no se configura de manera sencilla o de forma sencilla. ¿Qué es lo que a mí se me castigue? ¿Que mate o que le quite la vida a alguien? Profesor, ¿eso es lo mismo? No, porque vea usted. Si yo cojo un arma de fuego y le disparo a usted en 4 oportunidades, estoy convencido de que lo maté y me fui, yo realicé todo lo que en mi subjetividad, yo ya realicé todo lo contrario a lo que la norma mandaba, ya cumplí con toda la ley penal, yo maté a otro en mi mente, en mi convencimiento, yo ya incumplí la norma totalmente, yo ya le dije al mundo, esta norma no me importa. Sin embargo, el derecho ajeno no se encuentra vulnerado porque resulta que usted tenía un chaleco antibalas muy especial que no permitió ni siquiera un rasguño. Entonces yo no le hice ningún daño a su integridad personal, no le hice ningún daño a su vida. La puse en peligro, sí, pero no le hice absolutamente nada más allá de eso. Entonces un sistema que sea exclusivamente del disvalor de acción va a decir, independientemente de que no se haya producido el resultado muerte, este sujeto ya mató, ya contrarió la norma y ya demostró con su comportamiento que la norma no le importa absolutamente nada. En un sistema que sea totalmente en la polaridad del disvalor de resultado, la respuesta será al contrario y diremos, a ese sujeto no le podemos castigar absolutamente nada. Y no le podemos castigar absolutamente nada porque él no ha afectado los derechos ajenos. Recuerden a Carrara lo que decíamos ahorita. La tentativa reemplaza el daño por el peligro. Y el peligro es qué tan cerca estuvo potencialmente de causar el daño. Volvamos entonces a los disvalores. Está claro que en nuestro sistema nos movemos por dos polaridades. Los derechos de los demás, que fundamentan el disvalor de resultado, y el ordenamiento jurídico que
fundamenta el disvalor de acción, ambos unidos por la I. Y esta I hace que estos dos vayan a influenciar. En el justo punto medio entre estos dos, que no necesariamente está en la mitad, a veces se va a acercar más a un ladito, a veces se va a acercar más al otro ladito, de acuerdo a la teoría que acojamos, se encuentra la tentativa. Profesor, pero la tentativa es más como el triunfo del disvalor de acción. Contame por qué. Porque estamos castigando a alguien sin que haya resultado. Muy bien. Profesor, yo creo que es que la tentativa es más bien el disvalor de resultado. Contame por qué. No, porque estamos castigando a alguien, pero no lo estamos castigando como si hubiese realizado toda la norma, sino solamente un pedazo. Entonces el disvalor de acción debió ceder ante el disvalor del resultado. Correcto. Pero es el triunfo de ambos. Y es el fracaso de ambos. Y ahí usted va identificando las distintas posturas que tenemos los abogados penalistas, de acuerdo a la posición que asumamos respecto a la tentativa. Voy a explicar por qué decimos que es el triunfo de ambos disvalores y el fracaso de ambos disvalores. Y si esto está muy enredado, me ponen en los comentarios y lo volvemos a explicar de una manera más sencilla, pero vamos a intentar decirlo de una manera aún más sencilla. Recordemos, disvalor de resultado. No hay delito hasta que no se dañe el bien jurídico que se pretendía proteger. Disvalor de acción. Basta con que se realice lo planteado en la norma, lo prohibido en la norma. Que lo prohibido en la norma se expresa de la manera contraria en la ley penal, pero después hablaremos de teoría de las normas, que es un tema muy interesante, pero hoy no es nuestro tema. Entonces, ¿por qué triunfa el disvalor de acción en la tentativa? Es decir, ¿por qué cuando castigamos a alguien por homicidio sin que haya todavía matado, triunfa el disvalor de acción? Ojo, precisamente porque estamos castigando a alguien que internamente mató, pero que no mató externamente. Es decir, hizo todo lo que él creía necesario para matar, pero no mató. Pero entonces le estamos dando una gran importancia a lo que el sujeto hizo y le estamos dando la importancia a lo que el sujeto hizo, que lo vamos a considerar un delito. ¿Pero por qué fracasa el disvalor de acción? Porque no lo vamos a punir igual que si hubiese afectado el bien jurídico. No lo vamos a castigar de la misma manera, sino que su pena se va a atenuar. En nuestro Código Penal se va a atenuar de dos maneras diferentes, dependiendo de si él hizo todo el esfuerzo para intentar que no se produjera el resultado, pero ahorita lo explicaremos. Ahí está el triunfo y el fracaso del disvalor de acción. El disvalor de resultado también triunfa. ¿Por qué triunfa? Porque no se castiga como si hubiese matado. Entonces ahí se está reconociendo el disvalor de resultado, porque se dice, si hubiese matado la pena sería 20 años, pero como no mató, la pena será de 12. Ahí triunfa. ¿En qué fracasa? En que sin resultado igual se está castigando. Entonces veamos, por eso es que me gusta pensarlo como si fueran dos polos opuestos, el disvalor de resultado y el disvalor de acción. Y la tentativa es una forma de reconocer el triunfo y el fracaso de ambos. Pero en últimas, casi todos los delitos van a tener triunfo y fracaso de ambos. Esto es muy importante desde la discusión sobre la legitimidad del derecho penal, del poder punitivo, de las limitaciones a este, etcétera. Pero más allá de esas polaridades, debemos reconocer que en Colombia se castiga el intento de cometer otro delito y eso se considera un delito. Entonces, ¿cuáles son las teorías que lo justifican? Pues hay varias y las vamos a ir. Ustedes saben que los penalistas siempre hablamos de las teorías objetivas, de las teorías subjetivas, de la teoría objetivo formal, de la teoría objetivo material, y vamos a ir estableciendo un catálogo de conductas cuya obra obligatoria de consulta considero que es el libro del profesor Jesse Reyes Alvarado, que se conoce como el delito de tentativa. En ese libro de la editorial BDF, el profesor Jesse Reyes va a hacer un recuento histórico de todas las especificidades, con todas sus condiciones, va a entrar en un debate muy importante. Y también de manera breve les recomiendo el capítulo sobre la tentativa en el libro de Lecciones de Derecho Penal, parte general de la Universidad Externado de Colombia, que realiza de manera extremadamente pedagógico el profesor Miguel Córdoba Angulo. En síntesis, se dividen en dos grupos de teorías naturalistas y teorías valorativas. Dentro de las teorías naturalistas va a haber unas objetivas, unas subjetivas y unas mixtas. Y dentro de las teorías valorativas va a destacarse la teoría de la impresión, en la cual hay un completo desvalor de acción, pero allí se corre el riesgo de castigar la tentativa imposible, de la cual hablaremos en un momento. Pero quiero entonces centrarnos en las características básicas de todas las tentativas.
para después entrar en algunas discusiones y en su delimitación dentro del Código Penal. Y, profe, ¿cuándo va a hablar del intercrímenes? Tranquilo, ya vamos a hablar de eso, pero vamos con calma. La tentativa se puede clasificar de acuerdo a diversas características. La vamos a clasificar, uno, de acuerdo al momento en el cual se empieza a castigar. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la tentativa se comienza a castigar cuando ya han tenido lugar los actos ejecutivos. Es decir, recordemos, y ahí vamos a plantear brevemente el iter criminis, que dije que lo íbamos a explicar más adelante, pero creo que es el momento. Iter criminis, que viene del latín iter, camino, y crimines, delito. El iter criminis quiere decir cuáles son las etapas que usualmente tiene un delito. Estas etapas no siempre ocurren prolongadas en el tiempo, a veces ocurren todas de manera fulminante. Y son la ideación, cuando nace la idea de querer delinquir; la preparación, cuando empiezo a reunir todos los elementos que resultan necesarios y suficientes para cometer el delito; la ejecución, cuando exteriorizo, y aquí va a haber 1000 debates que ahorita vamos a sintetizar, pero cuando exteriorizo los actos prohibidos por el tipo; la consumación, cuando ya afectó el bien jurídico, cuando ya aparece el resultado; y también aparece después de la consumación el agotamiento o aprovechamiento del delito, que va a servir es para poder identificar diversos actos posteriores en los cuales ya se obtiene el provecho que el sujeto había planteado o había planeado. Pero, ¿dónde va a estar el debate? En 3 etapas: preparación, ejecución, consumación. Ahí es donde va a haber la mayor parte de la discusión. Todos están de acuerdo con que la tentativa castiga es los actos de ejecución. Pero no vamos a estar de acuerdo en desde cuándo hasta cuándo, a partir de qué punto y qué es un acto de ejecución. Por ejemplo, dentro de la teoría valorativa que decíamos hace un poquito, que se basa mucho más en el disvalor de acción, el acto ejecutivo basta con que el sujeto emprenda la realización de la conducta delictiva, así no cuente con los medios idóneos para realizarla, mientras que otros van a considerar que esto no es suficiente y que ahí no se puede configurar. Entonces va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Pero lo cierto es que lo primero sobre lo cual se pone de acuerdo, digamos, unánimemente la doctrina, es que se castiga, es el acto ejecutivo. Para uno castigar el acto preparativo, debe tipificar la conducta de manera separada. Por ejemplo, el delito de seducción. ¿Sabían ustedes que la seducción es delito en Colombia? Pues sí, la seducción es el último delito del Código Penal y consiste más o menos en intentar hacer que varias personas se incorporen a un grupo que está pretendiendo realizar conductas de rebelión. Entonces, cuando yo intento seducir miembros de las Fuerzas Armadas para que se unan a mi ejército rebelde, ese sería un acto preparativo del delito de rebelión, pero es un acto ejecutivo del delito de seducción. Entonces ahí vemos la punición de un acto preparativo. Pero cuando los libros dicen al unísono, el acto preparativo solo se castiga cuando es constitutivo de otro delito, pues lo que están diciendo no tiene sentido, porque en realidad pues, todo acto que constituye otro delito se pena por ese otro delito. Es decir, el acto preparativo nunca se castiga. Profesor, ¿y cuando sea constitutivo de otro delito? Pues por eso, no se castiga por ser el acto preparativo del delito A, sino por ser el acto consumativo del delito B. Profesor, ¿cómo así? Entonces, si yo compro un arma de fuego sin el lleno de los requisitos legales para cometer homicidio, ¿eso es un acto preparativo de homicidio? Correcto. ¿Y no se castiga? No se castiga. Profesor, pero como no tiene el lleno de los requisitos legales, no es porte ilegal. Correcto. Entonces sí se castiga. Correcto. Pero ahí no hay una contradicción. No. Se castiga como porte ilegal de arma de fuego. Pues el que porte un arma de fuego sin el lleno de los requisitos legales, sin permiso de autoridad competente y todas esas cosas. Pero lo que estoy ahí castigando es el porte de arma de fuego de manera autónoma. No es el porte de arma de fuego como elemento preparativo o como acto preparativo del delito de homicidio. Pero volvamos. La discusión aquí se va a dar entre 2 clases de tentativas. Tentativa inacabada y tentativa acabada. ¿Cuál es la tentativa inacabada? Es en la cual se castiga desde que comienzan los actos ejecutivos. Esa es la teoría inacabada. Es decir, basta con que inicien los actos ejecutivos para que aparezca la tentativa. Mientras que la teoría acabada va a decir que el sujeto debió haber finalizado todos los actos que creía necesarios para la realización de la conducta.
Entonces, en la tentativa inacabada basta con que inicie los actos de ejecución y en la acabada se requiere que el sujeto los haya realizado todos. Profesor, pero si los realiza todos, se consumó. No. Que el sujeto crea que los ha realizado todos. Obviamente no los puede haber realizado todos, porque si los hubiese realizado todos, habría un muerto. Y si estamos ya ante un muerto, pues no habría tentativa. Es por eso que ahí va a ser muy importante, vean, el elemento subjetivo. Profesor, pero entonces, ¿cuál va a ser más importante? Lo subjetivo y lo objetivo. Pues va a haber unas teorías que dicen que lo más importante es lo objetivo. Pero ¿cuál es la dificultad? Que caen como en un círculo vicioso. Entonces, la teoría material, que es objetiva, va a decir que hay tentativa cuanto más se logre acercar a la puesta en peligro del bien jurídico. Muy bien. ¿Y cuándo mido eso? Es decir, ¿cuándo me acerco mucho? Entonces, si yo le disparo a usted en 10 oportunidades y había un vidrio blindado entre usted y yo y ninguno de esos disparos logró atravesar, el bien jurídico no estuvo en riesgo, no habría tentativa. Ah, sí, pero es que también hay la relación causal hipotética. Ah, muy bien. Es decir, hay que ver si el sujeto hubiese podido realizar la conducta de no estar el vidrio. O, no, pues es que si yo le quito el vidrio a este ejemplo, pues también le puedo poner balas de goma y también le puedo cambiar. No puede haber hipótesis hipotéticas que sean como irme en una nube voladora a inventarme todos los escenarios. No, tenemos que jugar con los elementos que tenemos en el caso. Pero lo que pretendo decirles es que lo objetivo y lo subjetivo va a estar siempre hermanado en la tentativa. Y por eso esa pugna entre el disvalor de acción y el disvalor de resultado, entre los diversos componentes de la tentativa. Y vamos a ver que al final van a ser unas distinciones muy lingüísticas. Ahorita vamos a valorarlas brevemente. Entonces, de acuerdo al momento a partir del cual se castiga, recordemos, todos estamos claros en que se castiga a partir de la ejecución. ¿Qué tantos actos de ejecución se han debido realizar? La tentativa inacabada dice que apenas cuando se inicien, es decir, a partir de la iniciación. Y la tentativa acabada requiere que se hayan realizado todos los actos que el sujeto creía necesario. Obviamente la inacabada incluye la acabada, porque si yo castigo desde el paso 1, castigo también el paso 3. Mientras que la acabada no incluye la inacabada. Ahorita lo vamos a explicar de cara al Código Penal colombiano, pero esa es la primera. Segunda forma de distinguirla, de acuerdo a la idoneidad o no de los medios que se utilicen. Entonces ahí va a haber una tentativa inidónea y una tentativa idónea. La tentativa inidónea, también llamada tentativa imposible. ¿En qué consiste la tentativa inidónea o imposible? No va a importar si los medios utilizados sí tienen la capacidad de alcanzar el resultado. No vamos a valorar eso. Entonces, si yo intento cometer el delito con una pistola de fogueo, es decir, de esas que solo causan el ruido, pero totalmente convencido de que es un arma apta para disparar, y voy y le disparo a usted en varias oportunidades y me capturan y además se dan cuenta que soy un estúpido porque lo intenté matar con un arma que solo hacía ruido, quienes están de acuerdo con la tentativa inidónea o imposible responderían que igual hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque él realizó los actos externos que creyó necesarios. Y esos actos externos encajaron perfecto en el disvalor de acción. Y es por eso que quienes están de acuerdo con castigar la tentativa imposible se encuentran muy cercanos a estar de acuerdo con la polaridad del disvalor de acción y se van alejando de la polaridad del disvalor de resultado. Por ejemplo, quienes están de acuerdo con el disvalor de acción en este caso suelen también renegar, por ejemplo, de la vigencia del bien jurídico como criterio legitimador de la protección de infracciones penales. Y van a estar más de acuerdo también con que el derecho penal proteja esas expectativas. Y van a estar más de acuerdo en una sociedad que se alinee al tenor literal de la ley. Una de las cosas que podrían ahí criticarse, aunque habrá argumentos de parte y parte muy fuertes, además que estas teorías suelen estar en boca de autores con una pluma bastante lógica, bastante bien expuesta, que cuando uno entra dentro de su lógica y dentro de su argumentación le suele ser bastante difícil resistirse y debatirlos, pero lo que suele estar allí es una posición a favor de la ley. Y aquí va a haber una expresión de esas rimbombantes que utilizamos los penalistas, pero que vamos a intentar matizarla, la ley como un mandato de determinación. Es decir, lo que va a buscar la ley es determinar la conducta de los sujetos, no como una norma objetiva de valoración.
Es decir, lo que va a buscar estas teorías es que la ley penal no se utilice para valorar cuando hay daño, sino para valorar cuando el sujeto no se ajustó a lo que le era exigible. Y va a ser una imputación a partir de deberes, va a tener mucha consistencia lógica, pero ahorita vamos a intentar matizarla, vamos a ver con qué principios entra como en cierta fricción y vamos a analizarla de cara a nuestra ley penal positiva, que es el Código Penal colombiano, que consideramos tiene una clara postura que creemos afortunadamente se aleja de esta concepción, aunque se reconoce la finura lógica e intelectual con la que se encuentra construida. Entonces, la tentativa inidónea va a castigar sean o no idóneos los medios que se utilizan. Sean o no idóneos los medios que se utilizan. Mientras que para la tentativa idónea, la idoneidad, valga el pleonasmo, del medio utilizado es esencial. Es decir, debe valorarse que en situaciones o circunstancias normales, profesor, ¿y quién valora qué es lo normal o no? No, ex ante, es decir, al momento de la realización de la conducta, debe valorarse si ese medio puede deducirse de él la capacidad de obtener el resultado que el sujeto perseguía. Si tiene la capacidad de obtener el resultado que el sujeto perseguía en circunstancias normales, diremos que el medio utilizado fue idóneo. Así en la circunstancia concreta haya fallado. Así en la circunstancia concreta haya fallado. Ahí vamos a analizar esa idoneidad. Obviamente, aquí este postulado de la tentativa idónea va a estar más cercano al disvalor de resultado, porque lo que vamos a necesitar es que la peligrosidad no sea, como acá, no sea una peligrosidad lejana o abstracta, sino que sea concreta, real y cercana. Ahí va a haber unas discusiones también muy interesantes, pero vamos a concentrarnos en el punto. Tenemos entonces tentativa inacabada y acabada, dependiendo que la inacabada inician apenas los actos de ejecución. La acabada se requiere que el sujeto haya realizado todos los actos que consideraba necesarios. De acuerdo a los medios que se utilizan, de la aptitud de los medios que se utilizan en inidónea e idónea. En la inidónea no va a interesar si el medio tiene la capacidad de obtener el resultado, no es algo que se vaya a valorar, y en la idónea sí es un elemento esencial para que se pueda castigar la realización de la conducta. Entonces ya tenemos dos formas de diferenciar la tentativa. La siguiente forma de diferenciar la tentativa es de acuerdo a la fuente de evitación de la aparición del resultado. Eso suena complicado, pero es muy fácil. Es gracias a que no hubo delito. Y ahí va a haber dos variaciones también. La tentativa desistida y la tentativa frustrada. Para los partidarios de la tentativa desistida, sin importar que el sujeto haya decidido desistir o no, igual se castiga. Es decir, si yo voy hasta donde usted, disparo en 2 oportunidades y no le doy, y ya cuando tengo la oportunidad de dispararle en una tercera ocasión, decido no dispararle, y le digo, venga, yo lo iba a matar, pero no, discúlpeme, y le hago así, y me voy, para los partidarios de la tentativa desistida, igual se tendrá que castigar. Mientras que para los partidarios de la tentativa frustrada, la causa de evitación del resultado, la causa por la que no se consuma el delito, tiene que ser ajena al sujeto agente. Y a esto le llamamos frustración externa. O sea, para los partidarios de la tentativa frustrada, si la causa que desvanece, si la causa de inexistencia de la consumación, si la causa de la evitación del resultado proviene de la gente, no se castiga. Es decir, para quienes creen en la tentativa frustrada, cuando el sujeto desiste, desaparece el delito y ya no se podrá castigar esa conducta delictiva. Aquí ya ahorita vamos a poner un ejemplo. Pero entonces, tentativa desistida, tentativa frustrada. Y hay una en la mitad que va a ser importante explicarla, que aquí le vamos a poner una palabra bien fea, que la vamos a llamar tentativa arrepentida. Profesor, eso no es lo mismo que desistida, más o menos, pero tengan misericordia de mí. Lo que intento explicar con la palabra arrepentida es que esta es una tentativa en la cual el sujeto desiste, hace todo el esfuerzo para intentar evitar la consumación, pero la consumación no se produce por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces es como un punto medio entre desistir y que se me frustre. En ese punto medio entre el desistimiento y la frustración, llamaremos a esta tentativa arrepentida. La verdad no he visto que los autores la llamen así, ahí la podemos acuñar. Si ustedes saben más o menos cómo le llamaban a esto los autores, pónganla ahí
y para tenerlo en la mira y no volver a ponerle este nombre tan feo. Entonces, tentativa desistida castiga así la causa de interrupción, sea propia o ajena. En la tentativa frustrada se requiere como elemento esencial que la causa sea ajena, y en la arrepentida hay una mixtura. La causa final por la que esto no se produce es ajena al sujeto, pero el sujeto ha puesto todo su esfuerzo en intentar evitarla. Muchos también van a discutir si la tentativa se puede producir con dolo eventual o con dolo directo o incluso con imprudencia. Van a ser unos debates muy interesantes. Vamos a ver cuál es la configuración que se ha dado en el Código Penal colombiano, y creemos que únicamente se podría dar en los delitos de dolo directo, pero por una expresión que allí está, que también admite múltiples interpretaciones. Vamos entonces a nuestro Código Penal, veamos cuál fue la tentativa que tipificó el legislador colombiano y de acuerdo con esta saquemos algunas conclusiones de todo el debate que estamos teniendo. ¿A qué artículo nos vamos? Al artículo 27. ¿Qué es el artículo 27? Un dispositivo amplificador de la conducta, un dispositivo amplificador del tipo. ¿Qué quiere decir un dispositivo amplificador de la conducta o un dispositivo amplificador del tipo? Vean, si yo voy y le disparo a usted en varias oportunidades y usted se salva por una circunstancia ajena a mi voluntad y se va con 2 disparos que le alcancé a pegar y yo lo quería matar y eso está absolutamente claro, y alguien decidiera castigarme por homicidio, ¿yo qué les diría? Que no. ¿Por qué? Porque mi conducta es atípica, porque vea que la norma, el tipo dice, el que mate a otro, y yo no maté a otro. Yo casi mato a otro, yo intenté matar a otro, yo inicié los actos ejecutivos de matar a otro, pero en nada de eso, ni en lo que inicié, ni en absolutamente ninguna de las conductas que sobrevino, yo maté. Entonces mi conducta es atípica. Me van a decir, no papá, es que el tipo suyo no dice eso. El tipo suyo no dice el que matare a otro. El tipo suyo dice el que iniciare mediante actos idóneos e inequívocos el acto de matar a otro y este no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en la pena establecida tal, disminuida de una tercera, ¡pam, pum! ¿Qué quiere decir ese rollo que acabamos de decir? Que el tipo penal, que inicialmente se encuentra configurado como el que matare a otro, pasará a estar configurado de otra manera más amplia, y por eso decimos dispositivo amplificador del tipo, para que el tipo de homicidio ya no solamente se le aplique al que mata, sino al que inicia los actos de matar mediante medios idóneos e inequívocos para la obtención del resultado, y los mismos no se concreten por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces ahí vemos la forma como el tipo se amplifica. La coautoría es una forma de amplificarlo, la comisión por omisión es otra forma de amplificarlo, la participación es otra forma de amplificarlo. Hay muchas formas de amplificarlo, después las podremos ver y aquí iremos jugando con varias de ellas y tendremos mucho tiempo para hacerlo. Entonces, concentrados. Artículo 27 es un dispositivo amplificador del tipo, es decir, va a hacer que varios tipos, ¿cuáles tipos? Los de resultado. ¿Por qué? Porque ya veremos que se requiere que haya una posibilidad de pluralidad de actos ejecutivos. Y ya diremos qué es eso. Pero bueno, vamos al 27. ¿Qué dice el 27? El 27 tiene un inciso primero y un inciso segundo. Concentrémonos en el inciso primero, que el segundo sale así. Inciso primero. El que, voy a parafrasearlo, entonces ustedes me sabrán disculpar las comas, los puntos. El que iniciare la realización de una conducta punible a través de actos idóneos e inequívocos, y la misma no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, obtendrá una rebaja de la pena, y ahí dice el mínimo y el máximo. ¿Y cómo se tasa eso? Ya lo explicamos en un video sobre la tasación penal que ustedes van a consultar y que también nos van a decir que también está realizado. Pero entonces concentrémonos en sus características. Lo primero es, el que iniciare mediante actos idóneos e inequívocos. Borren la palabra actos, por amor a Dios, táchenla. Es mediante medios, porque el único acto idóneo es el que mata. Entonces, si el tipo está vivo, no hubo actos idóneos. Entonces, reinterpretemos lo que quiso decir el legislador. Así ahí diga actos, vamos a leer medios. Entonces, el que iniciare la ejecución de una conducta punible. ¿Qué quiere decir el que iniciare? ¿Cuál es la pista que nos da iniciare? Que nuestra tentativa, primero que todo, será inacabada. Inacabada. Se requiere la iniciación del acto ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la frontera problemática? Porque aquí hay varias fronteras. La frontera entre preparar y ejecutar. Y la frontera entre ejecutar y consumar. Pero la frontera aquí problemática será entre preparar y ejecutar. ¿Cuál es el criterio para establecer el primer acto ejecutivo de una conducta?
Yo siempre digo que una frontera tiene una infinidad de puntos de un lado e infinidad de puntos del otro lado, porque una frontera se puede entender como una línea. Y una línea tiene infinidad de puntos, es decir, hay infinidad de casos que se ubican entre un acto preparativo y un acto ejecutivo. Entonces yo suelo plantear, o me gusta imaginarme, la escena de una frontera entre dos países. Pensemos en Colombia y Venezuela. El puente que en Cúcuta, y no sé cuál será el primer municipio de Venezuela, el puente que une Cúcuta con Venezuela. Y uno se para, si uno está parado en Cúcuta, pues está claro dónde estamos. Y si se para para allá, para el otro lado, pues está claro dónde estamos. Ahí no hay debate. La dificultad es definir dónde estamos cuando estamos en el justo punto medio. Y resulta que el puente que une a Colombia con Venezuela tiene infinitos puntos de un lado e infinitos puntos del otro. Y será una cuestión aparentemente de postura definir dónde queda el uno o el otro. Profesor, ¿por qué dice aparentemente? Porque nosotros en materia penal tenemos criterios para solucionar esas ambigüedades, esas nebulosas, esas zonas sombrías. Y los criterios son pro homini, pro libertatis, la duda en favor del reo. ¿Y cuál duda? Pues toda la duda, la probatoria, sí, también la sustancial. Entonces, cuando tengamos muy buenos argumentos para decir que estamos ante un acto ejecutivo y muy buenos argumentos para decir que estamos ante un acto preparatorio, tenemos que decantarnos por el acto preparatorio, porque la duda se resuelve a favor del reo. Entonces, eso lo podríamos sintetizar en que en materia penal, cuando hay duda, no hay duda. Pero bueno, ¿cuáles son esos criterios para solucionar esa frontera? Ya les digo, si después de aplicados estos criterios seguimos sin tener claridad en cuál de las dos orillas estamos, nos vamos para la orilla que sea más favorable al acusado, porque esos son los principios que orientan la solución de los casos en materia penal. A no ser que haya otro principio que yo no conozca, que es la prevalencia del interés general para solucionar controversias penales, o el especial derecho de la víctima, o que en caso de duda se debe buscar la teoría que más acabe con el indiciado, o vamos a aplicar la última teoría, o vamos a aplicar la escuela de yo no sé qué universidad, de yo no sé qué país. Si alguno de esos criterios existen, me los explican. Hasta donde yo entiendo, cuando haya una discrepancia que amerite ser denominada como una duda, debe resolverse a favor del reo. Es lo que yo entiendo, es la lectura que yo hago, escucho las lecturas que ustedes plantean. Pero entonces va a haber varios criterios. Va a haber una manera subjetiva de definirlo. La manera subjetiva es de acuerdo al plan delictual. Entonces, ¿cuándo empiezan los actos ejecutivos? Pues de acuerdo al plan que el sujeto se trazó. Entonces verificamos si en el plan del sujeto este era un acto ejecutivo o no, y si ya se completaron los actos ejecutivos o no. Pero imagínense esa locura, uno estar detrás de la mente de este sujeto. A duras penas hemos logrado establecer criterios del dolo, y eso que ya la moda es objetivizarlo, porque como no logramos definirlo, todo lo que no logramos definirlo buscamos la manera más fácil, contrarreo, de estigmatizarlo y de establecerlo. Pero bueno, no vamos, eso es asunto de otro video. Y hay unas formas objetivas. Hay una forma objetiva que consiste en establecer qué tan cerca estamos de la afectación del bien jurídico. Hay otra forma, que es la objetivo formal, que dice, no, es cuando haya iniciado la conducta que establece el verbo rector. Pero eso tiene ahí una crítica que muy bien observa el profesor Miguel Córdoba Angulo, es que se vuelve un poco tautológico. Porque pensemos en el delito que estamos hablando hoy en mayor medida, que es el homicidio. Eso sería tal como decir que el acto ejecutivo inicia cuando el sujeto está matando. Pero eso no dice nada. Porque cuando está matando el sujeto, cuando compra el arma, pero eso está muy lejos de la frontera. Cuando la carga, está muy lejos de la frontera. Cuando se acerca, está muy lejos de la frontera. Pero vea el problema, cuando le apunta. Apuntarle a un individuo es un acto preparativo o un acto ejecutivo. En el plan, es decir, desde lo subjetivo, es un acto preparativo. Pero es que desde lo subjetivo muchas veces el acto consumativo es únicamente cuando el otro caiga. Pero también podemos decir que ese sujeto está matando. Y ahí es donde yo creo que debe estar el énfasis. El profesor Milpuch, por ejemplo, establece la inmediatez temporal, que establece básicamente lo más cercano que esté del acto consumativo. Pero yo creo que todo esto se resuelve como un problema lingüístico. Es decir, yo creo que aquí el problema
es en realidad de una valoración del hecho ante el cual estamos. Y esto va a sonar difícil de aplicar, debemos darle vueltas, debemos seguirlo analizando. Yo soy partidario de las teorías mixtas, es decir, debemos tener en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo, tanto lo objetivo formal de iniciación del verbo, lo objetivo material de cercanía con la afectación. Es decir, si yo le estoy disparando a una cama y en la cama no está el sujeto al que le quiero disparar, sino que la cama está vacía, la objetivo formal me diría que yo ya técnicamente estoy matando, ¿cierto? Porque ya estoy exteriorizando los actos. Cuando yo le estoy disparando a alguien podemos decir, él está matando. Pero está tan lejos el bien jurídico que yo considero desde la teoría objetivo material que no hubo un riesgo verdadero para el bien jurídico tutelado. Entonces ahí diríamos, entre una mezcla de lo subjetivo, lo objetivo formal y lo objetivo material, que no habría tentativa por la lejanía. Pero yo creo que cada caso se debe analizar de acuerdo a sus circunstancias específicas. Pero la pregunta que nos debemos hacer de manera global es, ¿podemos decir válidamente que ese sujeto estaba matando? Vean, podemos afirmar intersubjetivamente, es decir, tenemos argumentos para decir que ese sujeto estaba matando. Yo creo que esa debe ser la pregunta que nos oriente en la discusión para definir que ahí inició el acto ejecutivo. Entonces, ¿compró el arma? ¿Podemos decir que válidamente que está matando? No. ¿Cargó el arma? No. ¿Está apuntando? No. ¿Está disparando? Sí. Quiere decir que en un prototipo de homicidio a través de arma de fuego, el acto ejecutivo comienza cuando se comienza a accionar el arma de fuego. Creo yo que sería el criterio en ese caso. Pero cada caso, recuerden que hay infinidades de posibilidades porque hay infinidades de maneras de concretar los tipos. Pero creo yo que esa es la pregunta que nos debe orientar. La tentativa en Colombia es inacabada, requiere la iniciación de actos ejecutivos. Los actos ejecutivos se pueden definir con teorías subjetivas, con teorías objetivas, con teorías mixtas. Considero que las más adecuadas son las mixtas, tener en cuenta todas las consideraciones y responder la pregunta básica de ¿se puede establecer válidamente que ese sujeto está matando? Y me gusta decirlo y escucharlo y que uno diga, pero es que vos cómo vas a decir que si el tipo tenía un arma de fogueo, ese tipo estaba matando. Es decir, ¿cómo vamos a decir que estaba matando? Eso, ¿de qué elemento me permite a mí concluir que estaba matando si el arma lo único que podía hacer era sonar? Ay, es que para él estaba matando. No, pues entonces cuando él crea que se ganó la lotería nos toca entregársela porque lo importante es lo que él se imagina en su mente. No. Hay una anécdota muy importante que el profesor Nodier Agudelo cuenta, y en una entrevista que le hicimos en Seschool, que aquí está la imagen, él contaba entre uno de los máximos exponentes del subjetivismo penal latinoamericano y casi que mundial, el profesor Sanchinetti, y el profesor Juan Fernández Carrasquilla, uno de nuestros máximos exponentes del derecho penal. Entonces cuenta Nodier, y esto ya aparece como un testigo de referencia múltiple, pero cuenta Nodier que en alguna oportunidad el maestro Juan Fernández Carrasquilla le dijo a Sanchinetti que con él era muy difícil jugar, creo que carambola, sí, jugar carambolas, es decir, jugar billar. Pero la carambola ya sabemos que es en la que con una bola hay que pegarle a las otras dos. A veces hay tres bandas, todo eso. Entonces él le dice, no, es que contigo es muy difícil jugar carambola. Entonces Sanchinetti le pregunta, hombre, ¿y por qué? Y Juan Fernández le dice, porque para ti es lo mismo hacerla que casi hacerla. Aquí diríamos, ya de una manera crítica, jocosa pero respetuosa, pero consideramos que todas las posturas pueden ser criticadas y a veces se reducen al absurdo y por eso este video lo hacemos con el objetivo de que ustedes también nos critiquen. Esto construye y debemos alejar. Hombre, cuando a uno le critican la postura, le están criticando un argumento que en un momento creyó que era correcto. Si ustedes aquí ponen algo que me haga ver que estuve en un error, pues se los agradezco. Y si es un error muy grave, borro este video y esperamos que se borre de la faz de la tierra. Y si no es tan grave, pues caminando rápido no se nota. Pero para eso estamos, para discutirnos. Entonces aquí no sería ni siquiera lo mismo hacer lo que casi hacerlo, sino hacer lo que casi hacerlo que querer hacerlo. Y son tres mundos muy distintos, discúlpenme. Y yo no puedo decir que si yo estaba utilizando un medio que jamás hubiese podido alcanzar el resultado, válidamente podamos decir que esa persona está matando. Pero bueno, eso vuelvo y les digo, es una cuestión de postura muy importante, son muy razonables también los argumentos con los cuales se construyen, y de hecho para poderlos debatir hay que agredir un poco la
corrección lógica con la que están siendo elaborados. Es decir, si alguien de esa postura escucha estas barbaridades que acabo de decir, lo más seguro es que le pegue con un bate diciendo este man no entendió nada y viene aquí a desarmarlo todo. Entonces, pero entendamos que es para intentar contribuir y con el objetivo de este canal, que es intentar mostrar estos temas de la manera más pedagógica posible, y en ocasiones hay que sacrificar ciertos niveles de profundidad y de rigurosidad de los que además no soy capaz. Entonces tampoco voy a inventarme, no, yo podría tener una discusión más seria si quisiera, no. Estamos en el máximo ki, en el máximo nivel, Super Saiyajin etapa 4. Otros logran llegar a otros niveles como el ultra instinto de Goku cuando le pone el pelo azul y todo eso. Aquí no nos da. Entonces volvamos al texto de nuestra tentativa, artículo 27, inciso primero. Lo primero es que deben existir ya actos ejecutivos. Es una tentativa inacabada. Se castiga apenas inicien. ¿Cuándo inician? Pues depende de las teorías que usted quiera aplicar, los criterios, pero mantenga siempre la pregunta a través de la cual debemos orbitar. ¿Es válido afirmar que esta persona ya está realizando el verbo rector? Esto es como una aplicación, diríamos, con mayor énfasis en la teoría objetivo formal, pero también con los demás elementos de las demás teorías. Abajo en los comentarios me pueden decir cuál es el método con el que ustedes consideran que es mejor solucionar esta clase de discusiones del último acto preparativo y primer acto ejecutivo. Vamos entonces a la segunda de las características. En Colombia, los medios utilizados tienen que ser idóneos. No es por lo que yo quiera, no es por lo que yo quise. Es un triunfo del disvalor de resultados, sí, pero es porque así lo establece expresamente la ley penal positiva, cuando dice que mediante actos idóneos. Esos actos nosotros lo entendemos como medios idóneos e inequívocos. Que los actos sean inequívocos da lugar a dos cosas. La primera es que estamos hablando para delitos dolosos, pero la segunda es que desplaza los delitos con dolo eventual. Existen afirmaciones de admitir el dolo eventual también la tentativa, como por ejemplo lo trabajado por el profesor Juan Carlos Gómez Nieto, pero consideramos que en estricto sentido, cuando la ley dice que los medios tienen que ser inequívocamente dirigidos, no puede ser que el resultado esté dejado a un azar que el sujeto acepta o que persigue. No, consideramos que nos estamos refiriendo a conductas realizadas con un dolo directo, pero también admite múltiples discusiones. Y también es frustrada, es decir, que no se consume por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto. Quiere decir que cuando la circunstancia por la cual no se consuma es del sujeto, entonces no habrá lugar a la punición de la tentativa. Esta tentativa del inciso primero hace que el mínimo se reduzca a la mitad y el máximo a las 3/4 partes. Esto por disposición expresa de este inciso primero. En el inciso segundo se habla de la tentativa que decimos que está ubicada en la mitad, es decir, mezcla de una y mezcla de la otra. El sujeto pone todo el esfuerzo para intentar evitar el resultado, pero el resultado no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces hay como una mezcla entre el desistimiento y la frustración. En este caso, la disminución de la pena es aún mayor. Y entonces la mínima será 1/3 parte, ya no la mitad, y el máximo será 2/3 partes, ya no 3/4. Y así es como se configura entonces la tentativa en nuestro Código Penal colombiano. Esperamos que este video haya sido del agrado de todos. Recuerden suscribirse, compartir el video, comentarnos todo lo que consideren y esperamos poder seguir abordando diversas temáticas de acuerdo a los temas que ustedes consideren oportunos.